Así es, tuvimos que hacer a Popni de Digital Fight Club. Como saben, tenemos una librería donde vendemos todas las figuritas que hacemos para el canal de Retórico y Cínica. Y hubo un clientecito que se llevó uno de los gear que habíamos hecho en otros videos y le encantó tanto a la personita que se lo regaló que él decidió venir a encargarnos a Popni. Entonces, si ustedes saben, como nosotros, pues nosotros conocemos a la Popni clásica. Pero entonces el clientecito nos especificó que debía de ser la Popni del Digital Fight Club. Y así tenía ciertas especificaciones. Entre esas especificaciones era que fuera de cierto tamaño, que fuera estilo chibi, que los guantes fueran más grandes que su cabeza o su cuerpo, la posición en la que está hecha y sobre todo los detalles del rostro, ¿verdad? Porque los ojos no pueden fallar en Popni. Y quédate hasta el final para que te enteres cuánto le cobramos por esta figura. Estás en Retórico y Cínica. Pues los materiales que utilicé fue una bolita de unicel del número 9, un huevo de unicel de 12 centímetros, cartón reciclado, alambre galvanizado que lo hice doble, o sea trenzado para que tuviera más resistencia, y también papel reciclado, no importa si es plastificado. Nuestro cutter o cúter y nuestra cinta masking para empezar. Pues lo primero que hice de esta Popni, los guantes de box. Si se fijan, tienen que ser de un cierto tamaño, entonces utilizamos bastante papel para ello. Para empezar, pues hay que agarrar un montón de papel y empezar a enrollarlo. Entonces agarré un montón de hojas, así como pueden ver en el video. Y luego lo empecé a aplanar un poquito y a doblarlo por la mitad para que quedara esta forma. Para que ya no se moviera, lo pegué todo con cinta masking. Entonces, para darle la forma a nuestro guante, ahora tuve que torcerle empezando desde el lado de la punta doblada, ¿no? Entonces, entre más papel haya, es muchísimo más difícil, se pone más duro. Esto sí batalló un poco, pero así nos va a dar la forma principal de nuestro guante. Y entonces para la otra parte de nuestro guante utilicé uno de estos cartoncitos reciclados. Le hice unos cortes y unos dobleces para que cuando yo lo pegara con la cinta masking mantuviera la forma que tienen en esa parte los guantes. Ahora para formar el dedo pulgar del guante de box, pues utilicé otros pedacitos de papel reciclado, todo pegado con cinta masking y se lo agregué a la altura. Así es como me quedó la forma al principio. Luego le hice unas modificaciones porque cuando intenté hacer el segundo, jaja, salió más pequeño. No se crean, esa es una de las pruebas que hicimos, pero ya había hecho el segundo. Y así es como nos van a quedar los guantes, solo que tengo que torcerlos un poquito más para que se cierren. Y me di cuenta que cuando había hecho el del lado izquierdo había dejado un poquito más gordito que el del lado derecho. Tuve que arreglarlo con un poquito más de papel reciclado y cinta masking. También utilicé en esta parte masking para ayudarme a que se mantuviera cerrado el guante y quedara una forma más pues de guante de box, ¿no? Porque los guantes de box creo que no se pueden abrir, no pueden abrir la palma. Una vez que quedaron nuestros guantes, ahora siguen los brazos que voy a hacer con el alambre galvanizado que les había mencionado. Solo utilicé una partecita, hice primero como una L y luego torcí el alambre para que se formara de alguna manera el hombro. Entonces una parte va a entrar al guante de box y la otra será la que entrará en el cuerpo. Con un poco más de papel reciclado lo que hice fue darle volumen al brazo. Agarré primero un pedazo, lo arrugué y ya que estaba bien arrugadito lo empecé a torcer alrededor del alambre para darle el volumen al brazo completo. Solamente en la parte del hombro y en la parte de la muñeca los dejé un poco más delgados porque esas son las partes que van a entrar tanto a los guantes y el otro al cuerpo. Para las piernas seguí el mismo método, solo me ayudé de un pedazo de cartón para que estuviera en la planta de los pies, pero al final de cuentas lo pegué con cinta masking y le di volumen igual con los papeles reciclados.
El cuerpo lo hice con el huevo de ese de 12 centímetros. Solo empecé a hacerle unos cortes con el cúter para que pudieran encajar las piernas. Y ya asegurándome de la posición como van a quedar las piernas, lo que hice fue empezar a darle forma al cuerpo para formarle primero los hombros o la parte donde va a entrar el cuello y después pues donde van a quedar los brazos, ¿no? Porque pues si no se iba a quedar el cuerpo de forma de huevo, ¿no? Entonces traté de darle como una forma más femenina, siguiendo como haciendo unos cortes en el unicel y tallándolo un poco. Realmente en esta parte fue donde más batallé porque para darle la forma del cuerpo femenino, pues si no está tan fácil en el unicel como cuando ya estoy acostumbrado que en el Oasis pues se talla todo más sencillo, ¿no? Entonces seguí dándole unos cortes hasta que quedé como convencido. Y después comencé con la cabeza, que es la otra bolita de unicel del número 9. Con un plumón marqué primero la cara, ¿no? Y principalmente lo que quería hacer era el copete o el cabello para saber desde dónde tengo que empezar a agregar las capas de cabello. Y una vez que ya tenía, digamos, el cuerpo y la cabeza, pues ya nada más faltaba su cuello para unir una parte con la otra, ¿no? Y seguía, entonces, también una de las partes que se me complicó un poquito más fue el cabello porque, pues sí, no está tan fácil formar como cabello o formar volumen de cabello con papel, ¿no? Entonces lo que se me ocurrió fue empezar a hacer unas tiras planas de papel para empezar a formar su cabeza y empezando por sus copetes obviamente, pero para formar como esa caída de los cabellos que tiene a cada lado. Entonces empecé por una de cada lado y después iba formando otra capa y otra capa y otra capa hasta como que pues de alguna manera tuviera como una estructura. Y ya teniendo esa estructura pues ya nada más le rellenamos como los huecos que pueden caber ahí, ¿no? Pero sí, la verdad, esto fue como lo más complicado. Si ustedes saben como un método más efectivo, pues coméntamelo ahí. ¿Cuál es como esa técnica que utilizan ustedes para hacer los cabellos de sus monitos? Aquí en esa parte, se fijan, ya nada más le quité el exceso de esas tiras que les había dicho que van a ser como nuestra estructura base. Y entonces con un poco de papel reciclado empiezo a tapar y a darle cada vez más volumen a ese cabello, ¿no? Para que no se noten nada más las tiras. Si lo empapelamos así, pues se va a ver así como literalmente las tiras como las están viendo ahorita en la pantalla. Entonces todo con papel y cinta masking para irle formando cada vez más otra capa de cabello, otra capa de cabello. Porque sí fue un poquito más complicado, ¿no? El como ir formándole esa caída o esos dobleces. Y aparte como el volumen que se le tiene que poner en la parte de adelante, de arriba. Porque si no iba a quedar así como muy plana. Entonces pues no, se iba a parecer como que se hubiera planchado el pelo, ¿no? Y entonces el diseño de la monita pues no es así. Y es que le agregaba capas y luego le agregaba otra capa del otro lado y luego le iba compensando. Luego en la parte de atrás y le ponía capas y capas así como están viendo en el video y la verdad no sentía que agarrara más volumen. Yo sentía que de todos modos el cabello se seguía viendo muy plano. Le aseguré con un poco de silicón los cabellos, pero realmente así es como avancé y ya empecé a utilizar una cinta masking azul porque se nos acabó la amarilla. Y creo que hasta ayudó al video, fíjense, para que puedan ver un poquito mejor. Que la verdad lo había dejado muy largo, entonces tuve que hacer cortes todavía más para seguirle dando la forma al cabello, porque podía haberlo dejado así, pero como que algo no me convencía, ¿no? Entonces cuando no me convence es difícil como avanzar, no sé si les pasa. Entonces la verdad sí, para salir como que de ese atorón siempre hay que seguir como el instinto. Entonces si de repente el instinto te empieza a decir agrégale aquí o quítale acá, pégale bien, modifícale. Entonces hay que seguirlo, ¿no? Para que al final de cuentas pues vaya tomando la forma que uno quiere. Y ya nada más otra vez a darle volumen porque la cabeza es lo que tiene como más raro. Es como lo más difícil creo que de todo lo que pasó con esta monita. Creo que lo más difícil es darle esa forma a ese cabello. Y bueno, entonces por eso quise dejar todo esto en el video para que vieran todo lo que estuve batallando. Le agregaba capas, le agregaba más volumen al copete porque el del principio no fue suficiente. Porque pues ya que le había agregado capas tuve que poner más capas. Entonces pues sí, pero al final así quedó la cabecilla.
Una vez teniendo todas las partes de nuestra monita Popni, los brazos, los guantes y la cabeza, pues lo ideal sería pegarla y luego empapelarla, pero en realidad es muchísimo más fácil empapelar por separado. Por eso entonces primero les vamos a dar unas capas antes de unir su cuerpo. La capa de engrudo y papel reciclado o papel periódico, que es el que más usamos, es por etapas, porque podríamos darle las 5 o 6 capas de golpe, pero de repente toma más en secar, ¿no? Entonces regularmente le damos la primera capa a cada pieza y las dejamos secar. Para este caso dejé yo los guantes todavía así como prensados con un alambre que tenemos ahí, para que quedaran cerrados, para que se secaran y ya con la dureza del engrudo quedaran más cerrados los guantes de box. Pero estas fueron las primeras 2 capas. Después, de otro color, normalmente usamos ahora blanco, empezamos a darles las siguientes capas para ir cubriendo esas arrugas o esas cosas que de repente por estar frágiles al principio, pues no te da chance. Por eso ya las siguientes capas son cada vez más fáciles. Y la dejamos secar para tener ya las piezas por separado pero resistentes. Porque así cuando ya están más resistentes es más fácil de que puedan pegar, así como lo que vamos a hacer con los brazos hacia el cuerpo y también las piernas hacia el cuerpo. Lo único que no voy a pegar es la cabeza, esa la voy a dejar hasta el final, y los guantes, para que nos permita hacer unas decoraciones que ya teníamos planeadas. Todo lo pegué con silicón caliente porque siento que se seca más rápido y así me dio oportunidad de que quedara en la posición tanto los brazos como las piernas. En los brazos porque necesitamos dejarlos abiertos y que los guantes no choquen, y en las piernas para que pues pueda tener equilibrio la monita. Y aún así, pues no se para, ¿no? Tuve que utilizar ahí un tubito. Ya que quedó pegado, quedan todavía estas separaciones, ¿se fijan? Entonces no queremos que se noten ese tipo de detalles y empecé a cubrirlos todos con masking, cinta masking y también con un montón de periódico para irle formando y irle como desvaneciendo esas uniones, para que pareciera que todo está hecho en una sola pieza. Y así es, tanto en las piernas como en los hombros, pues vamos a tener que darle una empapelada a través de engrudo con papel maché, con papel reciclado, porque pues no queremos que se note nada más ahí la cinta, ¿no? Y entonces ahí sí le tuve que dar 4 capas de una vez de golpe para que tuviera más resistencia la unión del hombro con el brazo y obviamente la unión de las piernas hacia el torso. Después de seco va a quedar con unas imperfecciones que es muy necesario darle una lijada. Nosotros utilizamos la lija de agua, entonces eso es lo que hice. Le di una lijadita leve a todas las piezas para quitarle las arrugas más prominentes, ¿no? Y para que quedara lisito y nos permitiera incluso pintar muchísimo mejor, porque si no de repente no va a agarrar muy bien la pintura. Estos son los pinceles que principalmente utilicé. Primero, obviamente, todas las partes de negro, ¿no? Que son todos los guantes y el cuerpo, que principalmente pues es la ropa y sus cabellos. Para que los colores de nuestra figura no quedaran como nomás planos, decidimos hacerle como un difuminado que tenía como en una de las imágenes en las que nos basamos, ¿no? Que sí, el traje es negro, pero tiene como unos tintes de luz y pasa también en los guantes, ¿no? Que vendría siendo luz y sombra. Hicimos lo mismo para el cabello, solo que aquí pues no crean que va a quedar así nada más, ¿eh? Vean bien al final el detalle. Para la piel, pues si se pueden fijar, tiene un tonito un poquito rosado, un poquito violeta. No lo dejamos tan blanco porque vemos una de las imágenes del Digital Fight Club donde tiene como un cierto tono. No es tan blanca como a veces sale la Popni original. Y además decidimos que pues a lo mejor la blanco se iba a ver más sucio con el tiempo. Pues yo creo que ni las pruebas aquí de color que están viendo en pantalla nos sirvieron, porque pues sí, al final escogimos muy bien el color, porque se fijan la sombra con la que empezamos,
es como un moradito, ¿no? Una especie de moradito para que no fuera negra la sombra que trae en la piel. Entonces es como un poquito más oscura. Y ya después de que había hecho todas esas sombras, pues lo único que hice fue agregarle un montón de blanco para que se hiciera como ese tono pálido que tiene la monita, ¿no? Si se fijan en la pantalla, en el momento en el que lo estaba pintando, sí era un tono casi blanco. Si se fijan, realmente no se notaba tan rosa, ni tan violeta, ni tan morado. Pero lo que pasó fue que normalmente eso a veces se nos olvida calcular, que cuando ya uno le pone el barniz, lo que hace es que a veces resalta los colores. Entonces muchos de estos colores que ahorita están viendo apenas en esta fase van a resaltar un montón ya que le echemos la laca al final. Entonces sí nos cambió la piel. Debería de haber sido todavía entonces un poquito más clara para que cuando quedara la monita pues no quedara tan rosa o tan moradita, que no resaltara tanto ese color. Y pues sí, para los detalles de la cara, como pudieron ver, pues qué chido tener esos plumones de pintura acrílica, ¿no? Hasta ahorita los que he calado son los Posca, pero pues yo voy a calar otras marcas a ver qué tal, porque sí son muy muy cómodos. Borro los detalles que le había hecho con un poquito de lápiz, se fijan, y continué a hacerle los ojos. Las chapitas son un poquito más coloradas, entonces utilizamos un poquito más de rojo. Y entonces eso nos permite ya continuar con esos ojos rojos con azul. Por eso lo dejamos hasta el final. Aunque parezca así como magia de que estamos pintando súper chido, pues siempre se me pasa la mano y siempre es necesario retocarle al final los detalles otra vez con negro. Entonces, para que no crean que uno siempre pinta perfecto, ¿eh? La magia de la edición. Fíjense, y hasta aquí la piel está un poquito clarita. Después de echarle la laca en aerosol, pues sí termina dándonos como un tono todavía más intenso en la piel, ¿no? Una vez que tenemos ya la decoración completa, pues lo único que faltaba era pegar todo, ¿no? Pegar los guantes, pegarle la cabeza. Y si se fijan, pues al final habíamos dejado el detalle de los listones, que en este detalle de aquí se fijarán que nos está ayudando a que se mantenga de pie. ¿Por qué? Por la posición en la que están las patitas, las piernas, ¿verdad? Hacía pues casi imposible que de alguna manera la figura se pudiera mantener de pie. Se iba de este lado, entonces lo que hicimos fue a estos listoncitos, no sé si alcance a notar ahí en la cámara, reforzarlos con alambrito para que mantengan esta posición y no estén solamente caídos. Y por eso es que este listoncito de aquí nos está ayudando a mantenerla de pie. Pues sí se acuerdan, ¿no? Que les había dicho que al principio tuve que detenerlo con un tubito verde que se ve ahí en el video. Entonces se nos hizo mejor hacer esto del listón doble con un alambre por en medio para que quedara como resistente. Por eso en el que viene siendo el listón rojo utilizamos el alambre recocido, que es más grueso, y en el azul ya nada más utilizamos el alambre galvanizado, que es más delgadito y más fácil, ¿no? Porque el grueso, que se fijan, lo que nos sirve es que lo puedo torcer y se queda en esa posición. Lo vamos a utilizar para que se ponga de pie nuestra Popni y no se caiga con el peso de los guantes. Ahora, si creían que se nos había olvidado las vendas que tienen sus brazos, pues no, solo que decidimos hacérselas con listón negro. Entonces sí fue una travesía írselo pegando con el silicón, pero creo que eso también le da un toque especial a la figura, ¿no? Esos de repente detallitos que uno le puede ir poniendo, la verdad yo nunca se los hubiera puesto, si no es que de repente esto es más como inspiración de las cosas que salen, o los materiales que usa mucho Cínica. Como ella empieza a utilizar materiales que de repente a mí me sacan de onda, entonces ya me está dando como la idea de ir utilizando más que solo pintura en nuestras figuras. ¿Ustedes qué opinan hasta ahorita?
Ahora sí nos acercamos al final porque es en la parte en donde sí le pusimos silicón caliente para pegarle los guantes y también la cabeza, ya para que quedara fija. Y pues obviamente los listones que les habíamos comentado hace unos minutos es donde se los amarramos para que queden de ayuda o de soporte y se pueda mantener de pie sin necesidad de hacerle una basecita a esta figura de Popni. Sí los apretamos muy bien, pero igual de todos modos le ponemos unas gotitas de silicón caliente para que le dé un poquito más de seguridad y se queden pegados ahí los listones a sus guantes. Y ahora sí les voy a revelar cuánto creen que le cobramos, ¿no? Como es clientecito ya de la tienda, no solamente de Retórico y Cínica, pues entonces decidimos darle un buen precio. Entonces lo cobramos en 500 pesos mexicanos, lo que vendría siendo equivalente $25, no sé de qué país o de qué lugar me estés viendo, entonces para que más o menos te des una idea. Entonces coméntame ahí qué opinas, ¿se te hace poquito, se te hace mucho? Y pues entonces por aquí les vamos a dejar con los zooms de esta Popni de Digital Fight Club. Esperemos les guste porque normalmente nosotros no hacemos otra vez la misma figura.